medidas de tendencia central que corresponden a esta idea de poder entender de forma general los datos que yo tengo. Y ahí obviamente entra el promedio. Yo sé que dije la palabra promedio sin haber definido lo que es el promedio, pero yo sé que todos de alguna forma han calculado o quieren calcular o saber su promedio final del colegio para poder celebrar o no celebrar o ver qué nota necesito. Entonces, les voy a hablar un poquito de las medidas de tendencia central que nos hablan de cómo se comportan centralmente los datos, y eso incluye al promedio. Como dije, son indicadores de la tendencia general de los datos. Estos son números que pueden resumir el conjunto de datos en un solo valor. Solamente me dan un valorcito. Vamos a tener entonces a 3, para que esto es muy importante, lo tengan en consideración. Obviamente el primero que vamos a ver es el promedio porque es súper conocido y ya les dije que es muy importante. Este es el cociente, es decir, la división entre la suma de los datos y el número de datos. Recuerden que cuando ustedes calculan el promedio, si tienen un 6,5, un 5,8 y un 4,8, lo que hacían era sumar los números, 4,8 más 5,8 más 6,5, y dividirlo en 3, porque hay 3 números. Entonces lo que tienen que hacer es sumar los datos, como en este caso está aquí escrito, x1 lo suman con x2, así, hasta el último dato, que vamos a llamar x sub n. Acá lo ocupamos, recuerden que yo les dije que los datos se escribían con una x sub i porque hacían referencia a los datos cuando están ordenados. Ustedes suman sus notas y las dividen por el número total. Y por eso ocupamos el x sub n, porque es hasta la enésima nota que yo tengo. Esto, yo sé que es una notación que no están acostumbrados, se puede resumir como esta letra que está aquí, que es la sumatoria. Yo sé que esto los puede enredar un poco, pero si es que los enreda, olvídense. Vean hasta aquí porque aquí está bien a la izquierda. Pero para los que son más matemáticos y quieren saber qué significa esta simbología, yo estoy diciendo acá que el dato iésimo lo quiero sumar desde el valor i igual 1 hasta el valor n. Entonces, ¿qué representa la sumatoria? La suma de los elementos que están descritos aquí. En este caso, la sumatoria de x sub i de i igual 1 hasta n me hace referencia al x sub 1 más x sub 2 y así hasta el x sub n, dividido todo eso en el n que está abajo, que simplemente no interactúa con la sumatoria. Ahora, ¿cómo se calcula el promedio cuando yo tengo datos ordenados en una tabla? De la siguiente manera. Si a mí me dicen que los datos están ordenados en una tabla, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es, ya, acá tengo x1, esta aparece f1 cantidad de veces, el x2 aparece f2 veces, y así hasta que el x sub n aparece f sub n veces. Lo que yo podría hacer, imagínense que f1 vale 3. Entonces ustedes dicen, si quiero calcular el promedio tengo que hacer x1 más x1 más x1, porque recuerden que el x1 aparece 3 veces, más la cantidad de veces que aparezca el x2, y así. Y lo dividen por n. Pero la verdad es que hay una forma de hacerlo más eficiente. Y es que si a mí me dan las frecuencias, lo único que tengo que hacer es multiplicar por ellas cuando yo calculo el promedio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito. Imagínense que nos dicen, calculen el promedio de esta expresión. Entonces lo que ustedes pueden hacer es decir 4 más 4 más 4, porque aparece 3 veces, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 1, más 1, más 1, más 1, más 3, más 3. Esos son todos los datos que hay. Si yo calculo cuántos datos hay, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si, veamos si está bien, 14, 3 más 5 me da 8, 10, 14, perfecto. Entonces lo divido en 14. Y eso va a ser igual al promedio. Pero hay otra forma de hacerlo más rápido, y es que ustedes pueden calcular el promedio multiplicando el dato por la frecuencia y luego sumar todos los datos y finalmente dividir por el número total de datos, que es equivalente a la suma de las frecuencias. Es decir, que en vez de sumar 4 más 4, ustedes al tiro pueden decir, oye, pero esto es 4 por 3. Porque tengo el dato número 4 y lo tengo 3 veces repetido. Más, ¿cuántas veces el número 2? 5 veces. Lo mismo que 2 por 5. Más 1 por 4 y así. Más 3 por 2. Y eso lo divido por el número total de datos, pero si no sé que son 14, lo que puedo hacer es sumar las frecuencias que me van a dar 14. Es decir, 3 más 5, más 4, más 2. Y ustedes pueden notar que esto les va a dar lo mismo que arriba. De hecho, lo voy a calcular ahora porque hay que hacerlo, ¿no? Lo de arriba nos daría entonces que 4 más 4 es 12, más 2 es 14, más 2 es 16, más 2 es 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 32. Espero que esté bueno.
32 sobre 14. Si lo simplificamos por 2 me queda que esto es 16 sobre 7. En la de abajo tenemos que esto es 4 por 3 es 12, más 2 por 5, 10, más 4 porque es 1 por 4, más 3 por 2, 6. Esto dividido en 3 más 5 más 4 más 2 es 14. 12 más 10 me da 22 y 4 más 6 me da 10, o sea, esto es 32 sobre 14 y también me da que es 16 dividido en 7, que es más o menos 2,28. Y claro, pues un número que está contenido dentro de esto, o sea, teníamos puros 1, 2 y 3 y 4, no podía darme un promedio que fuera 8, porque no hay ningún número que sea mayor que el 8, por ejemplo. Entonces, siempre tiene que ser un número que esté como dentro del intervalo, ¿ya? Para que lo tengan siempre en consideración. Entonces, la fórmula que yo les estaba mostrando acá arriba es eso. El promedio es el dato por la frecuencia de cada uno asignado. Entonces el dato 1 por la frecuencia 1 más el dato 2 por la frecuencia 2 y así hasta el dato n o enésimo por la frecuencia enésima. Y eso en la notación que les comenté antes de la sumatoria, para los que quieran saber, los que no olviden esto, no lo escuchen nomás, es la multiplicación del dato por la frecuencia iésima. Y yo lo sumo eso desde el igual 1 hasta el n. Y en el caso de la división, el número total de datos está dado por la suma de las frecuencias y es lo que está también escrito aquí en notación de frecuencia. Pero todo esto funciona cuando nosotros estamos viendo datos que son discretos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo los datos exactos, sino que tengo un intervalo? O sea, tengo variables que son continuas. Lo primero que hay que calcular entonces es la marca de clase. Ustedes calculan la marca de clase y la marca de clase va a ser como el dato. O sea, si ustedes quieren calcular el promedio de una tabla que está escrita en intervalos, por ejemplo, digamos entonces que ustedes tienen el intervalo aquí que está acá, calcula la marca de clase, que este va a ser C1, este es el segundo intervalo, vamos a hacerlo abierto a la derecha, C2 y así. Van a tener entonces que, bueno, esto tiene una frecuencia asociada, y lo mismo que calcular el promedio cuando tienen datos discretos, ustedes van a considerar que el dato es la marca de clase. Entonces, el promedio es este por este, más este por este, y así dividido en el número total de datos. Es decir, marca de clase por F1, C2 por F2, y así hasta Cn por Fn, y todo eso dividido por el número total de datos, que es la misma fórmula que vimos antes. O sea, como que de alguna forma la marca de clase va a ser como el dato en este caso. Obviamente tiene un mayor error, porque estoy asumiendo que como que todos los datos están con respecto a la marca de clase equilibrados, lo que no necesariamente es así. Así que esto igual de alguna manera tiene un error, pero es la mejor forma de estimar el promedio de forma general.